Nadie recuerda el día en que el mundo casi se rompió por una decisión microscópica. No hubo sirenas, ni titulares urgentes, ni un contador rojo marcando el final. Fue una mañana cualquiera, con olor a café recalentado y veredas húmedas. Cuando alguien decidió llegar 5 minutos antes a un lugar donde no debía estar, ahí empezó todo. Y ahí, sin saberlo, se salvó a millones. Lo supe muchos años después, revisando archivos que nadie abría desde hacía décadas. Carpetas amarillentas, grabaciones con ruido de fondo, testimonios tachados con marcador negro. Yo no estaba buscando una historia heroica, buscaba una explicación, algo que justificara por qué ciertas catástrofes anunciadas nunca ocurrieron, por qué algunos futuros, tan sólidos en los modelos, simplemente se desvanecieron como humo. El nombre aparecía poco, demasiado poco para alguien que había estado tan cerca del epicentro. No era científico famoso, ni político, ni líder carismático, era técnico, de esos que nadie entrevista, de esos que sostienen el mundo con tornillos invisibles. Se llamaba Julián, y la primera vez que lo imaginé fue sentado en una cocina mínima, escuchando una radio vieja mientras el sol de invierno entraba torcido por la ventana. Ese día, el pasado, Julián se despertó antes de que sonara el despertador. No por intuición mística ni por un sueño revelador, simplemente porque la radio había quedado encendida toda la noche y un locutor hablaba de tránsito lento y lluvias aisladas. Julián se quedó unos segundos mirando el techo, contando las manchas de humedad, sintiendo ese peso leve en el pecho que aparece cuando uno sabe que algo no encaja, pero todavía no sabe que. Ian se levantó igual. Se puso la misma campera de siempre, la que olía a metal y polvo, y salió. El aire estaba frío, con ese filo que corta la cara y despeja la cabeza. Caminó más rápido de lo habitual porque el ómnibus anterior venía vacío y decidió subirse. Ese fue el detalle. No heroicidad, no sacrificio. Un ómnibus distinto. A esa hora, en otro punto de la ciudad, un edificio dormía. Adentro, sistemas que nadie entendía del todo respiraban en silencio, como animales grandes. Yo leí los informes técnicos después. Diagramas complejos, advertencias ignoradas, simulaciones que terminaban en escenarios imposibles de mostrar en público, fallas encadenadas en pequeñas, todas pequeñas, como fichas de dominó esperando un empujón. Julián llegó antes, caminó por el pasillo largo iluminado con tubos fluorescentes que parpadeaban, y sintió ese zumbido constante que solo notan quienes pasan ahí demasiadas horas. Saludó al guardia, que levantó la vista sorprendido y comentó que hoy venía temprano. Julián sonrió, dijo algo sobre el tráfico, y siguió. Nada parecía distinto, y sin embargo, todo lo era. El informe oficial diría después que la anomalía fue detectada en fase temprana, gracias a una revisión rutinaria, una frase limpia, sin alma. Lo que no dice es que Julián, mientras se servía un café aguado, escuchó un ruido que no debía estar ahí. Un clic irregular, como un reloj descompuesto. Dudó. Ann pensó en ignorarlo. Pensó en su horario, en lo innecesario de complicarse la mañana. Y después pensó en ese peso en el pecho. Se acercó, apoyó la mano sobre una superficie tibia, demasiado tibia. Llamó a un compañero por radio, la voz un poco más rápida de lo normal. Dijo: algo anda mal. Venía a ver esto. El compañero respondió con una broma. Julián insistió. Ann no levantó la voz, no dramatizó. Angustió. Cuando reconstruí esta parte, me sorprendió lo poco que había escrito sobre ese instante, como si el mundo entero hubiera decidido pasar rápido por ahí. Tal vez porque admitirlo era aceptar que la historia se había desviado por una corazonada, por un oído atento, por alguien que decidió no mirar para otro lado. Horas después, mientras la ciudad seguía con su rutina, algo enorme había sido detenido. No explotó. No colapsó. No salió en las noticias. Los modelos posteriores, esos que leí con un nudo en la garganta, mostraban millones de vidas alteradas, desplazamientos masivos, décadas de consecuencias. Todo eso quedó en un archivo confidencial, sellado, olvidado. Julián volvió a su casa esa noche cansado, con dolor en las piernas. No se sintió héroe. Calentó comida, apagó la radio, se durmió temprano. El mundo seguía intacto, y él nunca supo del todo que había evitado. Yo cierro la carpeta y miro la pantalla en negro. Pienso en cuántos futuros dependen de gestos así de pequeños, y en cuántas historias no se cuentan porque no encajan en el molde épico. El tiempo, aprendí, no siempre cambia con grandes saltos. A veces se inclina apenas lo suficiente. Durante años, ese día quedó enterrado bajo capas de normalidad. La ciudad siguió creciendo, los edificios cambiaron de nombre, los sistemas se actualizaron, y Julián se volvió una anécdota interna que nadie repetía demasiado. En los registros públicos no había nada. En los privados apenas sombras. Fue recién cuando empecé a cruzar fechas, cuando noté un vacío estadístico imposible de ignorar. Una curva que debía subir y no lo hizo. Un pico esperado que jamás llegó. La historia, caprichosa, había hecho silencio. Yo trabajaba entonces como cronista de datos, una especie de arqueólogo digital,
removiendo capas de información vieja para encontrar patrones nuevos. El encargo era simple y absurdo a la vez en explicar por qué ciertas predicciones catastrofistas del pasado habían fallado con tanta elegancia. No había héroes en el brief. No había villanos, solo números, escritos en letras frías que no cerraban. Empecé por los informes técnicos desclasificados. Después, los correos internos. Después, los audios. En uno de ellos, grabado con una calidad miserable, se escucha una respiración agitada y una frase casi susurrada que dice que, si llegábamos más tarde, no estaríamos hablando de esto. Nadie firma ese archivo, nadie lo cita. Pero allí está, vibrando como un nervio expuesto. Fue entonces cuando el nombre de Julián apareció otra vez. No en grande en un anexo. Técnico de mantenimiento, turno mañana, intervención temprana. Nada más que me obsesioné. No por él, sino por lo que representaba. Porque si el mundo había sido salvado por alguien así, entonces toda nuestra narrativa sobre el progreso estaba, como mínimo, incompleta. Lo busqué, no fue fácil. Los registros civiles son un laberinto y las personas comunes tienden a desaparecer sin dejar rastro. Finalmente, lo encontré en un barrio tranquilo, lejos del centro, con árboles viejos y veredas rotas. Toqué timbre una tarde nublada. Me atendió un hombre más chico de lo que había imaginado, con el pelo canoso y una mirada tranquila, casi divertida. Le dije quién era y por qué estaba ahí. No me hizo pasar enseguida. Me miró largo rato, como si evaluara si yo pertenecía a alguna historia que prefería no recordar. Después abrió la puerta. Adentro olía madera y a tea. Nos sentamos. No prendí la grabadora, no, todavía. Hablamos de cosas pequeñas, del clima, de la radio, de cómo el tiempo parece acelerarse cuando uno deja de prestarle atención. Eran momentos sin que yo preguntara. Dijo que hay días que no vuelven a repetirse, aunque todo alrededor insista en parecer igual. Su voz no tenía épica, tenía cansancio. Y algo más, una especie de cuidado. Cuando le mencioné el incidente, no se sorprendió. Tampoco se iluminó. Se quedó mirando la taza y dijo que él solo había hecho su trabajo, que había escuchado un ruido raro, que a veces uno tiene que confiar en esas incomodidades. Me contó que después de eso nadie lo felicitó, pero tampoco lo retaron, que siguió yendo a trabajar tomando el mismo ómnibus, hasta que un día decidió cambiar de turno y la vida se acomodó de otra forma. Lo que no sabía, lo que nunca le dijeron, era el alcance. Las simulaciones en los escenarios, las vidas que no se quebraron. Le mostré algunos documentos, con cuidado, como quien revela una verdad frágil. Los leyó despacio, respiró hondo. Dijo que eso explicaba ciertas cosas, pesadillas que tuvo durante años, sensaciones de peligro sin rostro. Salí de esa casa con una certeza incómoda. El pasado no estaba tan cerrado como creíamos, porque mientras hablábamos yo entendí algo más en varios informes, en notas al pie que parecían irrelevantes. Apareció una hipótesis inquietante, la idea de que el sistema había estado tan cerca del colapso que una mínima variación podía haberlo empujado en direcciones distintas. No solo evitarlo, en reescribirlo. Ahí empezó el giro. Porque alguien, en algún punto, decidió que no bastaba con haber sobrevivido, que había que entender cómo se había llegado hasta ese borde. Y más todavía si era posible intervenir antes, mucho antes, no con grandes gestos, sino con detalles casi ridículos. Mientras caminaba de regreso, con el cielo volviéndose violeta, pensé en Julián y en todos los Julián invisibles del mundo. Pensé en el tiempo como una superficie sensible, llena de huellas mínimas. Why pensé en mí, en mi rol inesperado en todo esto. Porque investigar el pasado, a veces, no es mirar hacia atrás, es preparar el terreno para volver a tocarlo. El primer aviso no fue una amenaza directa ni un mensaje cifrado. Fue algo más sutil, más elegante y por eso mismo, más inquietante. Un correo sin remitente claro, con una sola línea que decía que algunas preguntas no mejoran el futuro, solo lo utensen. Lo leí 2 veces, esperando que apareciera algo más. No apareció. Cerré la computadora y sentí ese mismo peso en el pecho que Julián había descrito, como si la historia estuviera aprendiendo a hablarme en un idioma viejo. Seguí igual, tal vez por terquedad profesional, tal vez porque una vez que uno ve la grieta, no puede fingir que la pared está intacta. Empecé a entrevistar a otros técnicos, analistas, personas que habían estado cerca de sistemas críticos en años clave. Todos tenían algo en común: recuerdos borrosos de días en los que algo salió bien sin razón aparente, decisiones pequeñas, retrocesos mínimos, errores que terminaron siendo salvavidas. En un archivo que no debía existir encontré la primera mención explícita. No a Julián, sino al concepto. Intervención mínima temprana. No sonaba heroico, sonaba administrativo, pero al leerlo con atención, entendí la magnitud. Era una doctrina no oficial, nacida del miedo. La idea de que el tiempo podía ser empujado suavemente, como una puerta mal cerrada,
para evitar que ciertos futuros se consolidaran. Ahí apareció el nombre que nadie pronunciaba en voz alta. El proyecto no tenía logo ni oficina, solo una cadena de decisiones dispersas. Gente que aprendió a llegar 5 minutos antes, a revisar 2 veces, a escuchar el ruido extraño. No viajaban en máquinas brillantes ni dejaban rastros espectaculares. Operaban en la zona gris de lo cotidiano. Cuando pregunté directamente por la posibilidad de volver atrás, me pidieron que dejara de hacer preguntas. Uno de ellos, un hombre con manos temblorosas, me dijo que el tiempo no se dobla sin cobrar algo a cambio, que cada corrección genera tensiones como un tejido estirado demasiado, que ya había zonas del pasado que se sentían frágiles, inestables, como recuerdos mal pegados. Empecé a notar cosas, fechas que cambiaban levemente entre documentos, testimonios que no coincidían consigo mismos, la sensación persistente de déjà vu, no como una ilusión, sino como un eco. Una noche, revisando mis notas, encontré una frase escrita con mi letra que no recordaba haber anotado. Decía que no todos los cambios son visibles desde adentro. Dormía mal. Soñaba con pasillos largos, con luces que parpadeaban, con relojes sin números. En uno de esos sueños, escuchaba un clic irregular. Me despertaba con el corazón acelerado, convencido de que algo dependía de mí, y sin saber que, volví a ver a Julián. Esta vez fue él quien me llamó. Dijo que había recordado algo más. Nos sentamos en la misma cocina, afuera llovía suave. Me contó que, años después del incidente, alguien lo había contactado a no para felicitarlo, para preguntarle cómo había sabido que lo había hecho detenerse. Él respondió lo mismo que a mí en ruido raro, una sensación. El hombre sonrió y dijo que eso era suficiente. Ahí entendí. Julián no había sido un accidente. Había sido un prototipo, no elegido por su genialidad, sino por su humanidad. Porque el sistema, por más complejo que fuera, seguía necesitando oídos atentos y manos que no apuraran el paso. La pregunta ya no era si alguien podía cambiar el pasado. La pregunta era cuántas veces ya había ocurrido y cuántas estábamos dispuestos a tolerar. Porque cada corrección salvaba millones, sí, pero también borraba posibilidades, historias que nunca existirían, personas que no nacerían, decisiones que jamás se tomarían. Me ofrecieron algo a no en términos claros, una invitación ambigua, disfrazada de advertencia. Seguir investigando iba a convertirme en parte del sistema. Dejarlo implicaba olvidar cosas que ya sabía. Elegir era inevitable, como siempre lo había sido. Esa noche caminé sin rumbo por la ciudad. Pensé en el futuro subterráneo de los informes, en las ciudades que no colapsaron, en los niños que nunca supieron lo cerca que estuvieron del desastre. Pensé en Julián tomando un ómnibus distinto, en mí abriendo una carpeta olvidada, en el tiempo como una cuerda floja que cruzamos todos los días sin mirar abajo. Volví a casa con una decisión tomada, aunque todavía no entendía del todo sus consecuencias, porque si el pasado podía tocarse con gestos mínimos, entonces el periodismo no era solo contar lo que pasó, era decidir qué versiones del mundo merecían existir. Acepté, sin firmar nada. No hubo contrato ni ceremonia, solo una conversación corta en una habitación demasiado blanca, donde alguien me dijo que no iba a viajar en el tiempo como en las películas. Nada de luces ni vértigo. Mi trabajo sería observar, escuchar, y llegado el caso, inclinar una decisión microscópica. Un gesto, un retraso, un aviso dicho a tiempo. Me explicaron que el sistema no necesitaba héroes, sino testigos atentos. La primera intervención no fue grandiosa, fue casi ridícula. Una nota anónima enviada a un organismo menor, sugiriendo revisar un protocolo olvidado. Nada más. Nadie supo que vino de mí. Nadie debía saberlo. Días después revisé los modelos. Una catástrofe regional se había desarmado como un castillo de arena antes de tocar tierra. Millones de trayectorias vitales seguían intactas. Nadie celebró, el mundo siguió. Y ahí entendí el precio. Cada vez que algo se salvaba, algo se perdía. No en vidas, sino en relatos. Historias que jamás serían contadas porque nunca existirían. Versiones alternativas del mundo que quedaban atrapadas en simulaciones, en proyecciones descartadas, en sueños que nadie recordaría al despertar. El tiempo, generoso y cruel, nos dejaba vivir solo una versión a la vez. Volví a ver a Julián una última vez, no para contarle lo que ahora sabía, sino para agradecerle. Caminamos despacio por su barrio. Me dijo que siempre pensó que el mundo se sostenía por personas que hacen bien su trabajo, incluso cuando nadie mira. Yo asentí y pensé que en el fondo, él había cambiado el pasado sin saberlo, y yo estaba intentando no romper el futuro sabiéndolo demasiado. Con el tiempo, empecé a notar algo inquietante, no en los informes, sino en mí, en recuerdos que se acomodaban distinto, detalles de mi vida que parecían reescribirse suavemente, como si el tiempo, al permitirme tocarlo, también me estuviera tocando a mí. Comprendí entonces que nadie sale ileso de cambiar la historia, ni siquiera cuando lo hace para salvar. La última intervención fue la más pequeña de todas. Un mensaje enviado 5 minutos antes, "Oh, no te preocupes. Revisa eso otra vez".
nada que mereciera un monumento. Pero cuando vi las consecuencias proyectadas, me quedé en silencio largo rato. Millones de personas iban a seguir viviendo sin saber que el mundo había estado otra vez a un paso del abismo. Apagué la pantalla, me serví un café, escuché el ruido de la ciudad. Pensé en vos, del otro lado, escuchando esta historia como si fuera solo un relato más y pensé que tal vez no lo es. Porque si algo aprendí es que el futuro no se decide solo en grandes momentos históricos, se decide en mañanas comunes, en decisiones mínimas, en personas que prestan atención. Tal vez nunca viajes en el tiempo, tal vez nunca aparezcas en un archivo clasificado, pero cada vez que elegís llegar un poco antes, escuchar un poco más, no mirar para otro lado, estás tocando el borde invisible de la historia. Y eso, aunque nadie lo registre, importa más de lo que creemos. Gracias por ver este video. Si te dejó pensando, si sentís que el tiempo acaba de inclinarse apenas, suscríbete al canal y deja tu like para seguir explorando juntos las historias que podrían haber sido y las que todavía estamos a tiempo de cambiar.